Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? 2 días para comenzar el último mes de nuestro camino. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema de hoy, que recordemos es la historia. Historia. Vamos a resignificar qué significa la historia, porque nosotros normalmente consideramos a la historia como aquello que pasó. Es decir, si nosotros estamos en el presente, todo lo que vaya detrás en el pasado está relacionado a la historia. Por lo tanto, utilizamos el concepto de historia para definir el pasado. Cuando en realidad historia no define el pasado, sino define lo incorporado por el observador. Así que vamos a entenderlo desde el punto de vista, como siempre, etimológico primero. Historia. ¿De dónde viene la palabra historia? Viene de la palabra oidá, significa ver, y que da origen a la palabra oideía, que es idea. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué se relaciona el verbo ver con idea? Básicamente porque la imagen clave, ver, es que vemos una imagen. Y cuando pensamos en una imagen, creamos una imagen mental. Por esto mismo tenemos el concepto de ver algo hacia afuera, como oidá, y ver algo hacia adentro, también como oideía, ¿sí? Que es una imagen mental. Por eso viene del mismo lugar, de la imaginación, de poder ver con los ojos cerrados. Y de aquí obtenemos otra palabra que es oistor. Oistor. Hoy de ahí tenemos otra palabra que es hoistor. ¿Qué significa hoistor? Tor es el sujeto que tiene una idea, o sea, el sabio. ¿Por qué? Es el que sabe, el que tiene la idea. Tiene idea. Por eso también es un sinónimo de, ¿cómo se llama esto? Testigo. Aquel que vio las cosas que pasaron. Aquel que tuvo una idea sobre las cosas que pasaron y que vio. Hoistor. Y si yo quiero describir la cualidad del sabio, entonces la voy a llamar hoistoría. La habilidad del sabio, el que reconoce el atributo de saber las cosas que sucedieron, el que vio, el que fue testigo, el atributo del que fue testigo es hoistoría. Me parece muy interesante que comprendamos la historia de la palabra, que comprendamos el origen de este término, porque nos puede enseñar algo muy interesante, muy importante, en relación a que la historia no es algo que se mide a través del tiempo, sino es algo que se adquiere a través del conocimiento.
¿Se entiende? Es muy diferente. O sea que historia no hace referencia a lo que pasó, no a lo que yo sé que pasó. So history is not related to what happened, it's related to what I know that happened. Y por lo tanto está relacionado a la experiencia, a ser testigo de ello. La única razón por la cual el concepto de historia cambió es porque también cambió el concepto de ciencia. Recordemos que a través del descubrimiento del método científico, la aplicación del método científico a partir del siglo XVI, una de las cosas que sucedió es que todo conocimiento pasó a tratar de explicarse objetivamente y no subjetivamente. Es decir, que un experimento, por más que un experimento dependa de un sujeto, por lo tanto es subjetivo, de buscar todas las vías posibles para comprobar que esa realidad sea objetiva. Esto hizo que los historiadores, en lugar de ser cuentacuentos que narraban las cosas que habían vivido, pasaran a ser investigadores para comprobar que las cosas que se decían habían pasado de verdad. Y ahí es cuando el concepto de la historia pasa a definir situaciones exactas en una línea de tiempo y deja de describir lo que somos, lo que sentimos, lo que vivimos como experiencia. ¿Qué sucede con esto? Que a partir de ese momento, los hechos empezaron a ordenarse objetivamente y empezó a crearse algo que llamamos línea histórica. Y aquí es cuando cambia todo el concepto de la historia. La historia empieza a ser tratada de un modo científico y por lo tanto empieza a verse deshumanizada. Por lo tanto, se empieza a ver la historia como un objeto de estudio externo al humano y no como algo propio de la vida humana. Empezamos a ver la historia como algo que se puede medir en una línea y que no está relacionado con nosotros. De la misma forma que la ciencia empezó a estudiar el funcionamiento de la realidad desde el experimento, haciéndonos a nosotros como una parte externa de los experimentos, para alejarnos y no intervenir en los resultados, también para no intervenir en la historia, lo que se hizo fue separarnos de esa historia y mirarla fríamente, analíticamente, sin estar involucrados en ello. Pero ¿qué sucede cuando nos alejamos y vemos solamente los hechos? Que no entendemos el contexto histórico y perdemos un montón de contenido que está relacionado a cómo la gente vive los hechos, que es muy diferente a ver los hechos. Esto es lo que hace que muchas veces se estudie historia de la humanidad, por ejemplo, se estudia historia de la humanidad y se dice, pasó esto, esto, esto o esto. Y debido a la observación cientificista, se eliminan un montón de otras opciones por el simple hecho de que no encaja en el análisis científico de lo que es la historia. El claro ejemplo son las pirámides de Egipto. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto, cuando uno trata de verlo objetivamente, claramente las va a relacionar a la cultura egipcia, las va a relacionar a los faraones y históricamente lo que los historiadores hacen
no es investigar lo que pasaba en ese momento. Lo que investigan son los textos de aquellos historiadores que escribieron lo que estaban viviendo. Lo voy a explicar con un dibujito. Tengo aquí un periodo histórico que es la construcción de las pirámides. En este momento, no creo que se entienda porque son muchas líneas, pero vamos a ver. Voy a tratar de que se entienda. Vamos a ver este cuadrito. Bueno, empezamos por acá. ¿Dónde estamos? Construcción. La construcción de la pirámide. Bueno, tenemos la construcción de la pirámide. ¿Qué hacen en la antigüedad? No lo dejaban escrito. No lo dejaban escrito. Lo que hacen es contar una historia oral. Porque la palabra era más importante. Entonces se cuenta la historia oral. Bien. Esta historia oral es la que después, en este periodo de la historia, vamos a llamar mitología. Mitología. Aquí están los dioses y demás. Lo que acá es historia real, acá se va a transformar en mitología, que es la historia, una forma de contar cómo los historiadores de momento contan las cosas de una manera subjetiva, como un cuentacuentos. Entonces se transforma en mitología, que luego llega en época como ficción, obviamente. Llega como ficción. Como algo que es irreal. ¿Por qué llega como algo irreal? Porque acá pasó a ser mitología. Fue una narración, simplemente, para atraer a la gente para que pueda recordar la historia. Esto es algo importante entender. Nosotros en el día de hoy consideramos a la mitología como si los antiguos creyeran en esa mitología al pie de la letra. En realidad no es que creyeran en eso, era una forma de contar la historia, como hoy tenemos otra forma de contar la historia. Nosotros hoy consideramos que los antiguos eran tontos porque creían en esas cosas, pero en realidad no es que creían en esas cosas, es su forma de contar las cosas. Bien, entonces, ¿qué sucede? En el periodo de la mitología, este es el periodo antes, ¿sí? Construcción de las pirámides. Luego tenemos el periodo de reconstrucción. En el periodo egipcio tenemos la reconstrucción de las pirámides. Ya no funcionan como antes, los templos se volvieron a reconstruir y ahora tienen otro uso acorde a la mitología egipcia. Aparecen los jeroglíficos, cuentan en jeroglíficos lo que sucede acá, cómo fue la reconstrucción, lo que se hizo, y claramente van a narrar lo grandioso de lo que hicieron. Entonces escriben lo que ven y lo narran desde mitología. ¿Qué sucede? Pasan miles de años y tenemos la erosión. La erosión, se rompen las pirámides, lo utilizan para otras cosas y llegamos al día de hoy con el esqueleto de las pirámides, que ya queda más o menos así. ¿Qué hacen los historiadores? Hubo un momento intermedio en el periodo greco-romano que todos los templos antiguos se reconstruyeron otra vez. Se volvieron a hacer de nuevo, porque para los historiadores greco-romanos, la forma de honrar la historia era volviendo a ponerla de pie. Para los historiadores del siglo XVII-XVIII, sobre todo los del XVIII, la reconstrucción de los sitios históricos estaba mal vista, porque se interpretaba que había que ser objetivo, hay que analizar la historia tal cual está hoy, como se encontró. Por eso hoy
cuando vamos a un sitio histórico, lo vemos tal cual está. Pero en la época grecorromana, si encontraban un sitio arqueológico antiguo, lo reconstruían, lo volvían a pintar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los sitios que hoy en día encontramos fueron reconstruidos en el periodo greco-romano o en el periodo de civilizaciones como la egipcia. Para el pueblo greco-romano, el tiempo era circular. ¿Sí? Recordemos esto. Para todos los pueblos antiguos, el tiempo es circular. Por lo tanto, no se puede interpretar, entender el hecho de que algo se deje tal cual está. Todo se tiene que volver a regenerar y despertar de nuevo. Ese es el concepto del tiempo circular. Cuando en el siglo XVIII empezamos a trabajar la historia desde el tiempo lineal, entonces interpretamos que la historia debe dejarse como tal que encontramos, ¿sí? Y no se puede tocar porque no estamos en un círculo, tiene que quedarse exactamente como es. Es un concepto temporal. Ok, entonces, ¿qué sucede? Como no se puede tocar, no se puede entender, los científicos tienen dos maneras de entender la historia. Por un lado, es a través de interpretar los textos que encuentran y las tradiciones que se mantienen. Leen lo que encuentran, leen los textos, traducen los textos y por lo tanto, ¿qué están haciendo? Leyendo lo que escribieron estos de acá. Pero lo que escribieron estos de acá es lo que ellos veían, no lo que es. Esto es como si vamos a la Segunda Guerra Mundial y leemos un libro de la Segunda Guerra Mundial. El único libro que encontramos de la Segunda Guerra Mundial está escrito por un nazi. ¿Qué vamos a creer que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Algo totalmente diferente a lo que realmente pasó, ¿no? Porque la historia la escriben los que ganan. Entonces, si toda la historia fue destruida y solamente quedan unos pocos textos, y esos pocos textos dicen, o son todos de una misma visión, de una misma cultura, entonces lo que nos llega a nosotros es la visión de esta cultura, pero no la verdad. Entonces tenemos otra forma de poder comprobar si lo que está escrito es cierto, que es carbono 14. El carbono 14 es una prueba química que se hace a huesos y objetos orgánicos, no minerales, orgánicos, cosas que estén compuestas por carbono, concretamente que tengan el carbono 14. Entonces, cuando se hace análisis, por ejemplo, al lado de la pirámide había gente muerta. Entonces, se hace el análisis del carbono 14 de una tumba al lado de la pirámide y dice, claro, ¿ven? Este señor, acá está escrito que dice arquitecto. Y el carbono 14 nos dice que data de el 2400 a.C. Entonces, por deducción, se dice que la pirámide fue construida 2500 a.C. por ese arquitecto que escribió Yo trabajé acá. Así funciona la historia. Así es como se escribe la historia, mente. Por deducción. Objetiva. Por deducción objetiva. Bien. Otra forma de entender los puntos de la historia es la erosión y la acumulación de ciertos sedimentos. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, ver cuándo fue el Cretácico, cuándo fue el Carbónico, cuándo fue diferentes etapas de la historia relacionadas a las capas de minerales, ¿sí? Que eso es un geólogo el que se encarga de esto, saber más o menos en qué periodos históricos, debido al carbono, debido al hierro, se puede identificar en cuántos periodos o cuántos millones de años se necesita para que haya una capa tan grande de arena o ese tipo de cosas, ¿no?
También son deducciones, por eso se dice aproximadamente, pero se puede interpretar más o menos a partir de los sedimentos también. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces estas diferentes corrientes, los historiadores, los geólogos, los arquitectos, no trabajan juntos, sino que hacen estudios por separado. Como no trabajan juntos, no pueden combinar todos los datos y por eso la historia siempre queda incompleta. Esto es parte de lo que hemos perdido al ver la historia como una línea, en vez de verla como un todo. Muchas veces, por ejemplo acá, los egiptólogos estudian Egipto, pero ningún egiptólogo se pregunta por qué hay pirámides en México. La gente que trabaja con pirámides en México habla de las pirámides de México, pero no se plantea la relación entre las pirámides de otras partes del mundo. ¿Por qué en diferentes lugares del mundo está la misma construcción piramidal apuntando a los mismos lugares? Eso no es trabajo de un historiador, es trabajo de un técnico, de un arquitecto, de un geólogo, de alguien que se dedique al geomagnetismo. Sin embargo, no hay un trabajo conjunto de este tipo. Entonces, como hemos visto acá, la historia, cuando es vista desde el punto de vista objetivo, pierde un montón de detalles que no nos ayuda a entender por qué los antiguos hacían una cosa u otra. Observar solamente las cosas objetivas nos ayuda a entender cosas objetivas, pero no las formas de pensamiento, no el porqué de las cosas. Por ejemplo, algo muy básico de aquí de Egipto, ¿no? Se considera a los egipcios politeístas. Se les considera politeístas. Y como hay templos para cada dios, entonces se describe las historias de cada uno de los dioses, entonces se interpreta de que era una civilización politeísta. Pero cuando uno observa la historia, la mitología de Egipto, en realidad lo que está describiendo son atributos del único Dios. Están describiendo, honrando los diferentes atributos de un solo Dios. Que Akenatón, por ejemplo, quiso volver a unir como uno solo, como un solo Dios, en monoteísmo. Pero sin embargo nosotros nos quedamos con la idea de que los antiguos eran simplemente politeístas, creían en muchos dioses, y queda así como una anécdota. Pero hay algo mucho más profundo, en realidad, de lo que significa tener muchos dioses, la razón por la cual se tienen muchos dioses. Hay conceptos que se escapan, uno observa en lugar de vivirlo. Dicho esto, entonces, podemos entender que la historia tiene un punto objetivo y un punto subjetivo para ser vistas. El punto de vista objetivo nos ayuda a enumerar situaciones. El punto de vista subjetivo nos ayuda a comprender qué podemos hacer nosotros de cada una de esas situaciones. Uno de los graves complejos que tenemos nosotros cuando estudiamos historia es que en la escuela nos enseñan en el punto objetivo de historia, en el cual nosotros nos posicionamos acá
mirando hacia atrás, sabiendo de que nada de todo esto nos puede afectar, pensando como si todo esto que está acá ya pasó. Entonces, saber todo esto es casi un peso, un absurdo. Es simplemente saber cosas. Siempre se nos dice, es importante saber historia. No saber la historia te roba en el futuro, pero no se entiende muy bien por qué. A veces creemos que saber historia es simplemente por el hecho de saber. No. Pero cuando empezamos a ver la historia desde el punto de vista subjetivo, todo cambia. Porque empezamos a darnos cuenta de que la historia no es algo que pasó, es algo que vive dentro de mí. Yo soy un producto de la historia. Y por lo tanto, en mí viven cada uno de los pasos de esta historia. Por lo tanto, conocer la historia es conocerme a mí mismo y saber con qué herramientas cuento para poder construir lo que viene adelante. Pero no saber linealmente las cosas que pasaron, sino conocer las cosas que me afectaron, las cosas que realmente me afectan a mí de esta historia. Recordemos que historia es igual a testigo sabio. Es decir, aquel que puede atestiguar, aquel que puede tener la experiencia, vivenciar la historia. Entonces, les recomiendo que la próxima vez que vayan a buscar historia, no vayan a leer historia antigua. Vayan a buscar las respuestas que están en su interior, las respuestas que están en su célula, las memorias que están dentro. Y eso es lo que les va a despertar una emoción muy grande para poder aprender lo que pasó. Recuerden, nosotros somos el producto de la historia. La historia no es algo que pasó, es algo que vive en nosotros. Es la vida misma, es la experiencia y la capacidad de ser testigo de las cosas. ¿Bien? ¿Ok? La vibración del día es Q. La afirmación es yo soy producto de mi historia. El código del día de hoy es una de las 12 familias atlantes que se dedicaron a custodiar las 12 puertas de la Tierra y por eso, en honor a ellos, decimos su nombre, Isti. Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración.
Inspiro profundo. Y tomo conciencia de mi cuerpo físico. Desde los pies hasta la cabeza, comienzo a mover suavemente cada articulación, pasando por los dedos de los pies y en círculos suavemente muevo los tobillos, rodillas, caderas, cada uno a su tiempo, suavemente, cada vértebra de la columna, los dedos de las manos, muñeca, codos, hombros, cuello y maxilar. Lentamente en círculos. Presta atención a cada movimiento, a cómo siente cada parte del cuerpo. Y me permito bostezar y mover todo mi cuerpo lentamente, como en una suave danza. Y suavemente, con mis manos, comienzo a acariciar cada parte de mi cuerpo, sintiendo y reconociéndola aquí y ahora, reconociendo este resultado de toda la historia. Y recuerdo esta historia. Tomo conciencia de mi vida, aquí y ahora. De cómo vivo mi vida, de las cosas que hago, de las personas a mi alrededor. Tomo conciencia de qué rol ocupo en mi vida. Visualizo en un instante todas las cosas que me trajeron hasta aquí, todos los hechos, la historia de mi vida, hasta el momento de mi nacimiento. Inspiro. Y reconozco que dentro de mí también se encuentran mis padres. Visualizo, imagino, siento la presencia de ambos. Y a partir de ellos,
Sintiéndoles sonidos en mi interior, comienzo a reconocer a mis abuelos, abuelas, a sus padres y madres, y en todos los que pueda pensar hacia lo más atrás en el pasado. Comienzo a sentir dentro de mí todas las acciones, todas las experiencias que han vivido, que he heredado en mis células, los idiomas que han hablado, los países que han vivido. Y reconozco la historia de la humanidad en la cual mi familia se movió. Reconozco los últimos 2000 años, los últimos 3000 años, sabiendo que en toda esa historia siempre hubo alguien que fue de mi familia. Alguien viviendo cada uno de los hechos históricos. Y en tu cariño, mi cuerpo, le doy un abrazo a esa historia. And as I caress my body, I am hugging that history. Reconozco en mis células los últimos 700 años de los homínidos. Los unos 3 millones de años de la creación de la humanidad. Reconozco en mis células los últimos 60 millones de años que permitieron a los mamíferos poblar la Tierra. Les reconozco en mí. Honro y reconozco todas las gigantes criaturas del Cretácico, Jurásico y el Triásico. Honro a los millones de años que permitieron la creación de la vida, la aparición de las células, oxígeno, y respiro. Honro los 4.500 millones de años de la Tierra y la Luna que me hacen ser lo que soy cada día. Yo soy producto de la historia.
Yo soy producto de la historia. Yo soy producto de la historia. Yo soy producto de la historia. Yo pienso, yo pienso, yo pienso. Yo soy la historia viva. Inspiro profundo, estiro mi cuerpo lentamente y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí un día más. Y nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora.